Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Momento de reflexión. Bueno, ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, Enciende en ellos el fuego de tu amor. envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Estamos estudiando el discurso de despedida de Jesús en la última cena. Y la última vez empezamos a leer en el capítulo 15 y luego 16. El primer versículo empezaba: si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Y leyendo atentamente todo el discurso, como siempre, un poco la curiosidad me movió y les preparé un documento, un estudio. El mundo en la Biblia. Me di cuenta que en el Evangelio de Juan se habla 60 veces del mundo, desde diferentes perspectivas. 60 veces. Entonces pensé, les entregué hace una semana un estudio sobre el amor en el Evangelio de Juan, ¿no? Otra vez, otro sobre ¿qué era? ¿La alegría? Sobre El gozo, no. no, ¿El amor? el amor. Luego, Hablamos del discurso de despedida, hablamos del amor. el amor. Y esta tarde hablamos de ¿Ven? la La gloria. Y la gloria, eso, primero. La gloria en el Evangelio de Juan, ¿se acuerdan? Sí. El amor en el Evangelio de Juan. Esta vez vamos a leer rápidamente, antes de reanudar el mundo en el Evangelio, en la Biblia, en el Evangelio de Juan. ¿Qué es el mundo en el Antiguo Testamento? Bueno, lo que nosotros miramos. Bueno, pero intervino un factor grave, que el pecado. El pecado arrastró el mundo hacia dimensiones negativas. Entonces, desde que el pecado entró en el mundo, los pecadores experimentan la ira de Dios. Dios creó el mundo, lo vio que todo era bueno, ¿se acuerdan? Sí. Y de repente cambió el pecado, cambió totalmente la situación. Tan así que se manifestó la ira de Dios, la cólera de Dios. ¿Se acuerdan de este pasaje de Génesis donde dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre y al mundo? Porque el pecado, el mundo estaba empecatado, dice la Biblia, ¿no? Sí, estaba inmerso en el pecado, en la violencia, desde Caín y todo lo demás. Sin embargo, dice el universo de la humanidad, nacida de él, dice, el pecado produjo algo que es muy grave, que podía haberse acabado. Dios se arrepintió y, sin embargo, encontró un hombre justo, Noé, y por Noé creó una nueva humanidad, un nuevo mundo, y permitió a los hombres, por ejemplo, de alimentarse con carne, porque antes únicamente se alimentaban con vegetación. Bueno, del Nuevo Testamento, así de corrido, ¿no? Los libros de la época griega, llaman al mundo con el nombre de cosmos. De ahí viene la cosmología, etc. Bueno, este mundo, a pesar del pecado, dice, sigue dando testimonio de Dios para los que contemplan con fe la belleza de la creación. El mundo, a pesar del pecado, muestra todavía el esplendor, la belleza de la naturaleza. Nosotros disfrutamos cuando en algún programa de televisión vemos los espectáculos de la naturaleza, ¿no? En la Amazonía, en todas partes. Pero también es un mundo solidario con el pecado. Nosotros experimentamos la presencia del mal, del pecado en el mundo, y a la vez la belleza que Dios nos ha dado, ¿no? Los dos aspectos.
Y lamentablemente tenemos que vivir en este mundo, no podemos salir, no podemos quitarnos la vida para salir de este mundo por añorando otro mundo mejor. Dice, ¿qué es el mundo en el sentido negativo de la palabra? Su elemento más visible está constituido por los hombres que alzan su voluntad rebelde contra Dios y contra Cristo. Tras de ellos, aquí es muy importante, tras de ellos se perfila un jefe invisible, Satán, el príncipe de este mundo. San Pablo lo llama el Dios de este siglo. Mire qué expresiones, ¿no? El espíritu de este mundo, dominado por Satán, es incapaz de gustar los secretos y los dones de Dios y se opone al espíritu de Dios. Hay dos espíritus que están pugnando, que están peleando. El Espíritu Santo, que transforma la faz del mundo, ¿no? Y el espíritu de Satán, que está haciendo todo lo contrario para ver que entre los dos, ¿no? La sabiduría de ese mundo, dice San Pablo, es una locura. Y la paz de este mundo, esa de prosperidad material y de seguridad engañosa, no son sino un simulacro de la verdadera paz de Cristo. Entonces hay dos mundos en lucha. A través de todo esto se revela el pecado del mundo. Nosotros lo tocamos, lo palpamos cada día, el pecado. La avaricia, la corrupción, la violencia, la concupiscencia, todo lo que experimentamos cada día en nosotros y en los demás también. Es la masa de odio y de incredulidad acumulada desde los orígenes y la piedra de escándalo para quien quiere entrar en el reino de Dios. El mundo nos ofrece cosas maravillosas, el mundo. El trabajo, el pan de cada día, el agua, la lluvia, el sol. Pero también nos proporciona grandes retos y grandes amenazas. Miremos un poco rápidamente Jesús y el mundo. ¿Qué opina? Dios, en Juan 3:16, contamos, Dios amó tanto el mundo que dio a su único hijo para que el que cree en él sea salvo. Entonces, a pesar de todo, Dios amó tanto el mundo, apasionadamente, ¿no? Jesús, vencedor del mundo, dice, el Logos estaba en el mundo. ¿Se acuerdan en el prólogo? El Logos estaba en el mundo y el mundo fue hecho por él. El mundo no lo conoció. Desde el comienzo del Evangelio encontramos entonces que el Logos estaba en el mundo, lo que indica que desde el momento de la creación, Cristo estaba en el mundo en alguna forma, ¿no? Cuando el Antiguo Testamento habla de Yahvé, definitivamente era Cristo, ¿no? Porque Yahvé es el mismo yo soy, es el mismo yo soy. No hay tres personas, ¿sí? Hay tres formas de ser de Dios. Perdona, ¿me recuerdas que el logos qué significa en griego? La palabra. La palabra, ¿no? La palabra. Pero Jesús no es de este mundo, dice San Juan, capítulo 8. Y tampoco su reino es de este mundo. Jesús deriva su poder del Padre, no es del príncipe de este mundo. Por eso lo odia el mundo. El odio que el mundo, esa masa de incredulidad que hemos dicho antes, ¿por qué odia a la Iglesia? ¿Por qué odia al Papa? ¿Por qué odia? ¿No? Porque detrás de esto está el príncipe de este mundo que instiga, ¿no? Él es la luz del mundo, Él es quien trae la vida. El punto seguido. El odio del mundo contra Jesús fue la causa de su condenación y de su muerte. Pero, oigan bien esto, que está subrayado. En el mismo instante de su muerte, de Jesús, se invirtió la situación del mundo, pues en su muerte y resurrección tuvo lugar el juicio de Dios sobre el mundo, la caída de su príncipe Satán y la victoria de Cristo sobre el mundo maligno. Entonces, mientras que para la mayoría la pasión y muerte de Jesús fue el fracaso más rotundo de su mensaje, para que nosotros, en el mismo momento en que Jesús expiró su espíritu y resucitó, pues no, se aconteció el juicio y la condena del mundo que lo condenó, de Satán y el triunfo de Cristo. Porque Jesús, aceptando la pasión y la muerte en cruz, en un supremo acto de amor y obediencia al Padre,
abandonó el mundo, sí, para retornar al Padre, donde está sentado en la gloria, y desde allí dirige la historia del mundo. Entonces, aparentemente fue un fracaso, pero fue la victoria de Jesús, porque fue rehabilitado por el Padre, fue glorificado y fue sentado a su derecha, ¿no? Entonces, ahora miramos el mundo desde una óptica ya muy diferente. Tenemos desconfianza y sabemos que tenemos que cuidarnos del mundo, pero a la vez, porque sabemos que Cristo ha vencido el mundo, lo diré más tarde. Y Juan, el evangelista Juan, es el que más desarrolla la teología de la victoria de Cristo. Hay un mundo renovado después con Pentecostés, con el inicio de la predicación. El mundo presente no ha llegado todavía a su victoria. La victoria de Cristo será al final del mundo. Todavía tenemos que patalear mucho porque el Satán sigue todavía mandando la batuta al mundo. Sabemos perfectamente porque lo podemos hasta señalar con los dedos, que son los grandes grupos que manejan prácticamente las finanzas, que manejan la guerra, la trata de blancas, todo esto. Testigos de Cristo frente al mundo. Así como Cristo vino al mundo para dar testimonio de la verdad, así los cristianos son enviados al mundo para dar testimonio de Cristo. Pero el mundo se levantará contra ellos. El que desafía al mundo, el sistema, decimos nosotros, ¿no? El sistema económico, el que desafía, como en otro tiempo contra Jesús, el arma de la lucha, pues sabemos que es la fe. Nosotros no tenemos otra arma que la fe. Pero tenemos otro recurso maravilloso, que es el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es el adversario principal de Satanás, que es el príncipe del mundo, es el Espíritu Santo que nos ha enviado Jesús, que es el propio Jesús actuando espiritualmente en la iglesia. Ten en cuenta que Dios es siempre uno solo, Padre, Hijo, Espíritu. No es que Jesús está sentado en el trono y envía un paráclito. Este paráclito es el Espíritu de Cristo que actúa. Atestigua en el corazón del creyente que el mundo comete pecado negándose a reconocer a Jesús. Entonces, el Espíritu es el que juzga, dará testimonio también de la causa, también que la causa de Jesús es justa, pues Él está junto al Padre en cada. Esto, el Espíritu Santo es un don que Dios da. Aquí a continuación en la página 3 y 4, para no demorar mucho, 3, 4, 5 y 6, siguen, démosle un vistazo rápido, siguen las citas que San Juan hace del mundo. Increíble. Yo nunca había caído en cuenta como cuando hablamos de la gloria en el mundo de Juan, y del amor. Juan se luce por citar 60 veces la palabra mundo con diferentes connotaciones. Veremos alguna. Podemos colaborar, ¿no? Sí. La verdadera luz que ilumina a todo hombre estaba viniendo al mundo. En el mundo estaba, y el mundo existió por ella, y el mundo no la reconoció. Ahí está el problema. 3 veces, ¿no? Sigamos. Al día, Juan 29, sí. citémoslo. Sí, Juan 1.9, Juan 1.29. Al día siguiente, Juan Bautista va a acercarse a Jesús y dice: ahí está el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Siga. Juan 3:16, 17 y 19. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que quien crea en Él no perezca, sino tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. El que cree en Él no es juzgado, el que no cree en Él ya está juzgado, por no creer en el Hijo único de Dios. El juicio versa sobre esto, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas de la luz. A la luz. Y es que sus acciones eran malas. Este texto es fundamental. Dios amó tanto el mundo que envió a su único Hijo para salvar el mundo. El que cree en Él no será juzgado, el que no crea se condenará. Fundamental este texto. Sigamos. Juan 3:26. Surgió una discusión de los discípulos de Juan con un judío a propósito de purificaciones. Accedieron a Juan y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo en la otra orilla del Jordán, del que diste testimonio,
Está bautizando y todo el mundo acude a él. Todo el mundo. ¿Ven que son diferentes los significados del mundo en cada texto, ¿no? Sigamos. Ya no creemos, Juan 4:42, ya no creemos por lo que nos has contado, pues nosotros mismos hemos escuchado y sabemos que este es realmente el Salvador del mundo. Juan 6:33, el pan de Dios es que baja del cielo y da la vida al mundo. La vida al mundo. Destaquemos siempre la palabra mundo para que Sí. nos demos cuenta cómo Juan continuamente se refiere a esta entidad. Sigamos. Juan 7:7. Aún no ha llegado mi hora, mientras que la vuestra siempre está disponible. El mundo no puede aborreceros. A mí me aborrece porque les echó en cara Sí. que sus acciones son malas. Juan 8:2. Por la mañana volvió al templo. Todo el mundo acudía a él y él sentado los instruía. Todo el mundo. Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. Quien no me siga caminará en tinieblas. En cambio, el que me sigue tendrá la luz de la vida. Juan 8:23. Vosotros sois de abajo y sois de arriba. Yo soy de arriba. Disculpen. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo. Mire que utiliza a veces, yo soy de arriba, abajo. Siempre, para no repetir la palabra mundo, él lo dice claramente. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Marco Guzzi dice que la encarnación, ¿no?, la venida de un Dios a este mundo, es el hecho, por supuesto, más imprevisto, más importante de toda la historia. Porque que un Dios venga a habitar en el mundo, viniendo de otro mundo, cambia totalmente el destino de la tierra, ¿no? Y a veces no pasa desapercibido. Pensamos en la encarnación, la Navidad, el niño, etc. Pero dejando estas cosas, alguien que ha creado el mundo vino a este mundo para asumir todo el destino del hombre, ¿no? La pobreza, la soledad, el destierro, la persecución y hasta la muerte. Sigamos. Juan 10:38. He venido a este mundo, Juan 9:5. 9:5. Acá. perdón, Juan 9:5. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Juan 10:38. He venido a este mundo a entablar proceso, para que los ciegos vean y los que vean queden ciegos. Recuerda el texto de Isaías, ¿no? Que en las parábolas, por eso Jesús hablaba siempre en parábolas a ellos, ¿no? Para que, aún viendo, no creyeran, porque estaban totalmente cerrados al mensaje. Entonces dice que para entablar un proceso, para que los ciegos vean y los que vean queden ciegos. Los fariseos quedaron ciegos. Juan 10. Quien camina de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Quien camina de noche tropieza porque no tiene luz. Juan 12:24 y 25. Os aseguro que si el grano de trigo caído en tierra no muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. El que se aferra a la vida la pierde. El que desprecia la vida de este mundo, la conserva para una vida eterna. Texto fundamental también. Perder la vida por este mundo y de este mundo. Juan 12:31. Ahora empieza el juicio de este mundo y el príncipe de este mundo será expulsado. Y cuando yo sea elevado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Muy bien, sigamos. Juan 12. Ahora empieza el juicio de este mundo, y el príncipe de este mundo será expulsado. Y cuando yo sea elevado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Juan 12:46-47. Yo he venido al mundo
como luz, para que quien crea en mí no se quede a oscuras. Al que escucha mis palabras y no las cumple, yo no lo juzgo, pues no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Muy importante, no ha venido para juzgar, sino para salvar a este mundillo que sabemos. Juan 14, 15, 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo pediré al Padre que os envíe otro valedor que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad, que el mundo no puede recibir, puesto que no lo ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis, pues permanece en vosotros y está en vosotros. No os dejo huérfanos, volveré a visitaros. Porque dice algo muy interesante, que el mundo no puede recibir el espíritu porque está poseído por otro espíritu, que es el espíritu maligno, ¿no? Por lo tanto, son irreconciliables los dos. El espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, que vive en nosotros, que habita en nosotros, y el espíritu de este mundo. Sí, la luz contra la tiniebla, no van, los dos no van. No van. Muy bien, sí. Dentro de poco el mundo ya no me verá, vosotros en cambio me veréis, porque yo vivo y vosotros viviréis. Juan 14, 27. La paz os dejo, os doy mi paz, y no os la doy como la da el mundo. El mundo. Juan 14, 30, 31. Ya no hablaré mucho con vosotros, porque está llegando el príncipe de este mundo. No tiene poder sobre mí, pero el mundo ha de saber que yo amo al Padre y que hago lo que el Padre me encargó. Si nosotros nos detuviéramos a meditar un poco en muchos de estos textos, por ejemplo, aquí hay algo muy interesante. Dice, está llegando el príncipe de ese mundo. ¿Sabe que cuando Judas salió de la última cena, dice que el demonio se apoderó de él? Ya a partir de ese momento, uno de los dos ya estaba sometido. Pero dice acá, él no tiene poder sobre mí, pero el mundo ha de saber que yo amo al Padre. ¿Cuál es la forma de que el príncipe, para que el demonio no se apodere de nosotros? Amando al Padre. Porque sí, obedeciendo a Dios. La única forma de escapar del dominio del príncipe de este mundo es obedecer al Padre. Y hago lo que el Padre me encargó. Fue tan obediente que jamás pudo estar sometido al dominio del. Sigamos, Patricia, 20, Juan 15, 18. Juan 15, 18. Si el mundo os odia, sabed que primero me odió a mí. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os elegí sacándolos del mundo, por eso os odia el mundo. Mire, ¿cuántas veces menciona el mundo como una realidad totalmente ajena, digamos, a la iglesia? Pensemos que Juan escribe alrededor de los años 70, 80, 90 después de Cristo, cuando la comunidad cristiana de Éfeso, de Asia Menor, donde estaba él, experimentaba toda la fuerza diabólica, porque si en algún momento Satán se enfureció contra los seguidores de Cristo, fue exactamente en esos años cuando la iglesia estaba despegando poco a poco, ¿no? Con la predicación después de Pentecostés, y cuando el Espíritu Santo realizaba grandes milagros a través de Pedro, de Juan y de Pablo, ante todo, ¿no? En los Hechos de los Apóstoles vamos a ver, si el día los podemos estudiar, que permanentemente el Espíritu Santo es el que conduce el camino de San Pablo. Entonces, dice, si el mundo os odia, sabéis que primero me odio de mí. Y seguramente Juan experimentaba las amenazas contra sus propios cristianos, el emperador de Roma, los prefectos de las ciudades de Éfeso, etcétera, etcétera. Y pronto había un enfrentamiento muy claro y él siente, por eso que menciona en este texto 4 veces habla del mundo. Uno dice, ¿qué tendrá Juan contra el mundo? Porque vamos a ver luego las conclusiones que sacamos. Claro. Sí, porque
nosotros nos sentimos parte del mundo, no somos extraterrestres, pisamos el mundo. Y entonces decimos, ¿por qué Dios tiene tanta inquina contra el mundo, del cual formamos parte, del cual Él envió al mundo a su Hijo, ¿no? Mandó hasta el Espíritu al mundo, ¿no? Entonces, todas esas preguntas van saliendo a flote, tan así que vamos a ver la conclusión que hace nuestro amigo Carlos Mesters al final del estudio. Sigamos. Juan 16, 8. Si no me voy, no vendrá a vosotros el valedor. Si me voy, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de un pecado, de una injusticia y de una sentencia. El pecado porque no han creído en mí. La justicia que yo voy al Padre. Porque yo voy al Padre, sí. Y no me veréis más. La sentencia que el príncipe de este mundo está sentenciado. Esta es la misión que tiene el Espíritu Santo cuando viene, ¿no? De convencer al mundo que cometió el pecado más grande. Como para los alemanes, lo que el exterminio de los judíos es el pecado que pesa gravemente sobre la conciencia, pero sobre todos nosotros, el hecho de que haya venido al mundo Jesús y que la humanidad lo mandó a matar, ¿no? Es el pecado más grande. Luego dice, entonces, un pecado, fue una injusticia total, ¿no? La que se cometió. Entonces el Espíritu Santo viene a convencer al mundo de una injusticia, porque no han creído en mí. Milagros, la sabiduría de Jesús, la bondad, la personalidad, sin embargo, no creyeron en Él. Y finalmente, sí, la justicia, que Dios hizo justicia con Él, lo resucitó. Entonces el Espíritu Santo viene con estas 3 misiones, además de otra que encontraremos. Sigamos. Juan 22, 16, 28. Salí del Padre y he venido al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Una biografía de Jesús, ¿no? Sí. El itinerario. Salí del Padre, he venido al mundo, ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Este también es nuestro destino, ¿no? Nuestro itinerario es este. Solo que Él venía desde siempre. Nosotros venimos hace un ratico, ¿no? Hace 80 años. Pero Jesús decía, yo tengo Es el mismo ratico, ¿sí? un poco más de añitos, ¿no? Sí, sí. Muy bien, sigamos. Juan 16, 33. En el mundo pasaréis aflicciones, pero tened ánimo, que yo he vencido al mundo. Esta es la esperanza más grande, ¿no? Uno lucha, patalea y sabe que sufrirá mucho, pero yo he vencido el mundo. Jesús Cristo ya venció. es el vencedor del triunfo, por eso lo llamamos la fiesta de Cristo Rey, ¿no? Él es el que domina. Nada pasa sin que lo permita. Y a pesar miren, las persecuciones de todos los emperadores de Roma, ¿quién quedó de ellos? Ninguno. Y la iglesia continuó, 2000 años ya lleva, porque Jesús ha vencido el mundo, muriendo. Parece una contradicción, pero eso sí. Juan 17, 6. He manifestado tu nombre a los hombres sacados del mundo que me confiasteis. Eran tuyos y me los confiaste y han cumplido tus palabras. Muy bien, está ahí. Palabra de Dios. Siga, Daria. Oración de la última parte que no hemos estudiado todavía, de la oración sacerdotal. Juan 17, 9. Oración sacerdotal de Jesús. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has confiado, pues son tuyos. Entonces, Jesús no ora por el mundo. Grave, gravísimo. Porque parece contradictorio. Vino al mundo para saber el mundo, pero no ora por el mundo. Entonces, ¿cuál de los dos? ¿No? Sí, ¿cuál Porque es? primero Vino a salvar al mundo. Sí, Pero no pero ora por no todos, ¿no? ruega por el mundo. Ora por los que el Padre le entregó. ¿Quiénes son los que entregó? Los que el Padre atrajo. Siga. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. En ellos se refleja mi gloria. Muy bien. Versículo 11.
Ya no estoy en el mundo mientras que ellos están en el mundo. Él aparentemente habla como si ya estuviera en la morada del Padre. Yo no estoy en el mundo. Es decir, yo no pertenezco a este mundillo. Sí, con Jesús lo diría con palabras mucho mejores que la mía, por supuesto. Yo no estoy en ese mundo, es decir, yo aborrezco, me da asco este mundo. Un mundo que lo odiaba, dominado por su adversario, que era Satanás. Por lo tanto, él no se siente parte de este mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el que me diste, nombre. para que sean uno como nosotros. Ahora voy hacia ti, y todavía en el mundo digo esto para que posean mi alegría completa. Yo les comuniqué tu palabra y el mundo los odió, porque no son del mundo, igual que yo No soy del mundo. Nos odia, porque son mis discípulos. Yo no soy del mundo, tampoco ellos, por lo tanto, ellos serán odiados por el mundo. No pido que los saques del mundo, sino que los libres del maligno. No son del mundo igual que yo, soy del mundo. No soy Yo del no mundo. soy del mundo. Yo no soy del mundo. Entonces, aquí uno se pregunta, Estaba lengua. si el mundo nos deja, como decía Tomás, si el mundo nos deja en paz, es porque somos del mundo. Porque si no fuéramos del mundo, nos atacaría, nos odiaría. Entonces, uno tiene que ser muy consciente. En la medida en que uno se vaya alejando, descontaminando del mundo, de la mundanidad, de todos los vicios del mundo, uno corre el riesgo de ser atacado, odiado, detestado, señalado por el mundo. Ese es un Fanático. Fanático, sí. Eso. Entonces, uno tiene que decir, si a mí me va muy bien en el mundo, es porque yo pertenezco al mundo. El mundo me acepta, me dice, tú eres de los nuestros. De acuerdo. Si yo salgo y me atrevo a confesar mi calidad de cristiano, de católico, entonces esto me va a acarrear críticas, burlas, etc. Entonces esto es muy grave, ¿no? Porque si preguntáramos a todos, si podemos comentar a cualquier cristiano, ¿tú te sientes de este mundo o te sientes fuera del mundo, al lado de Cristo, combatiendo, luchando por su causa? Él diría, yo me siento más la mundanidad, ¿no? Siento que yo camino con el ritmo del mundo, que yo acepto lo que me ofrece, las noticias, etc. Me siento a mi gusto en el mundo, ¿no es verdad? Sí. Otros dirán, me siento harto de este mundo, porque es un engaño todo lo que me ofrece, porque toda esta técnica de publicidad para atraerme, para echarme al bolsillo, no son sino obra de alguien que quiere venderme su producto finalmente, ¿no? Sí. Por eso, ¿te acuerdas el artículo que te mandé? ¿Cómo purificar los deseos del corazón? Sí. Que uno se llena de deseo que viene del mundo, pero un solo deseo es válido, deseo de Cristo, deseo de estar en comunión con Dios. De acuerdo. Marco Guzzi lo dice bellísimo en una conferencia. Muy bien. San Juan María Vianney dice que si uno está caminando y no se le atraviesa el enemigo, es porque va caminando en la misma dirección. Es Y es cierto, Así es. claro, es cierto. Claro. Entonces, estos textos deberíamos ser objeto de meditación y de oración, porque son palabras que Juan... Hay dos opiniones. O Jesús, durante la última cena, dijo todas esas palabras, o antes de la última cena, durante sus últimos días en Jerusalén, que fueron mucho más de los que dicen los sinópticos, pudo haber expresado estas realidades, solamente que Juan los recopiló en un solo discurso, que se repite muchas veces, se repite varias veces, ¿no? Pero la verdad es que son palabras de Jesús para nosotros inspiradas, ¿no? ¿En qué contexto las diría? No sabemos. Toma, sigamos. Conságralos con la verdad. Tu palabra es verdad. ¿Se acuerda cuando San Pedro dice, primero se niega que le laven los pies, pero después, no, ahora, Lave todo. dice,
la palabra ya te ha lavado, te ha purificado, no hace falta más. Sigamos. Como tú me enviaste al mundo, yo los enviaré al mundo. Los Los envié. envié al mundo. Que todos sean uno, como tú, Padre. Como tú, ¿sí? Leamos despacio, no hay afán. Pero, como tú, Que Padre, todos sean uno, como tú, Padre. Esta es estás, falta una S, falta una- ¿Estás en mí? Estás en mí y yo en ti, falta una S. Tú estás en mí y yo en ti. Y también él, Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, es una palabra que sacan. Como tú me enviaste al mundo, yo también envío a ellos al mundo. Los envié. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea. Entonces, finalmente, la unión de los cristianos, de todos los creyentes, es el camino por el cual llegaremos a tener una sola iglesia. Porque si el mundo cree, si el mundo nos ve divididos, protestantes, evangélicos, pentecostales, etc., no va a tener una fe tan transparente, pues ni siquiera ellos se ponen de acuerdo, se pelean, ¿no? Entonces, para que el mundo crea, hace falta la unión de todo lo que está, ¿no? Un movimiento ecuménico que está poco a poco, que nos pongamos de acuerdo siquiera en cuestiones de paz, de protección del ambiente, ¿no? Pero que vea el mundo que somos uno, como el Padre está en el Hijo. Nos pone una meta muy alta. Muy bien, siga. Yo le di la gloria que tú me diste, para que sean uno como lo somos nosotros. Yo en ellos y tú en mí, para que sean plenamente uno, para que el mundo conozca que tú me enviaste y los amaste como me amaste a mí. Bellísima palabra, ¿no? Sigamos. Padre, los que me confiaste, quiero que estén conmigo, donde yo estoy, para ¿Dónde que, yo estoy? Punto y coma. Para entender. donde yo estoy, para que contemplen mi gloria, la que me diste, porque me amaste antes de la creación del mundo. Falta una S aquí también. Entonces, Jesús quiere llevarse a los suyos. Quiere llevarse donde está Él. ¿Dónde está Él? Como ya si estuviera Él sentado a la derecha del Padre y dice, quiero, Padre, que los que me confiaste, y aquí estamos todos nosotros los que creemos, ¿no? No estamos solamente los 11 que estaban presentes, todos los que me confiaste, quiero que estén conmigo. Sí, la razón de ser de Jesús fue esto, vino al mundo para volver que toda la humanidad creyera en Él y volviera con Él al Padre, a la morada de Dios. Es lo que hace si alguien, su papá humano, padre y mamá, mandaron un hijo a Estados Unidos para traer a todos los que emigraron a Estados Unidos para que volvieran a la casa porque estaban aguantando hambre, porque sabe que no. Esto, el que los trae debe sentirse muy contento porque dice, yo traje a la casa del Padre a todos los que están perdidos, ¿no? Entonces, esta es porque me amaste antes de la creación del mundo. Y finalmente, aquí lo último, que no tiene mucho que ver con nuestro contexto, cuando Pilato, termino yo, le pregunta, ¿qué has hecho? La pregunta que hace cuando le presentan a Jesús. Contestó Jesús, mi reino no es de este mundo. Lo repite claramente, enfáticamente. Si fuera de este mundo, mi reino, mis servidores habían peleado para que no me entregaran los judíos. Ahora bien, mi reino no es de aquí, no es de este mundo. Le digo, Pilato, entonces tú eres el rey del mundo. Contestó Jesús, lo que dices, yo soy rey. Y para eso he venido al mundo, para testiguar la verdad. Quien está por la verdad, escuche mi voz. Fue la última vez que Jesús pronuncia la palabra mundo ante Pilato. Tan seguro, tan enfático, dice, yo no soy de este mundo, pero yo soy rey del mundo. Y por eso lo condenaron, porque era uno
era una oposición al emperador. Únicamente César era el emperador, por lo tanto, él declararse rey, aunque para dar testimonio de verdad, para Pilato era razón suficiente para que su asiento se tambaleara, ¿no? Y lo condenó. Ahora aquí hago una breve reflexión que saqué de Carlo Mesters. Si quieres, perdona, pues un comentario por ahí. San Agustín era un auténtico buscador de la verdad, por caminos equivocados, pero era auténtico buscador de la verdad. Dio mil vueltas, pero llegó y dice, a la verdad. A la verdad, siempre. Sí. Muy bien. Uno queda, después de haber leído estos 26 textos de Juan, uno dice, pero Jesús vino al mundo no para juzgarlo, sino para salvarlo. ¿Y por qué habla en forma tan obstinada del mundo? Yo no soy del mundo, yo no oro por el mundo, yo soy de arriba, ustedes tampoco son del mundo. Entonces, nosotros cristianos vivimos 2000 años después. ¿Qué tenemos que pensar? ¿Cómo vamos a interpretar estos textos? Carlos Mester, carmelita, bien, sacó un artículo en un libro que encontré. Dice, es probable que al leer la oración de Jesús nos haya sorprendido el acento tan negativo que pone Jesús del mundo. En ella se dice que Jesús, su discípulo, no pertenece al mundo, que Jesús incluso dice que no ora por el mundo. También en otros pasajes del Evangelio de Juan aparece una imagen negativa del mundo, sobre todo en su discurso de despedida. Más adelante. Las afirmaciones del Evangelio que acabamos de leer nos recuerdan a quienes somos mayorcitos algo que aprendimos de pequeños, que el mundo era uno de los 3 enemigos del alma. ¿Cuáles eran los 3? Mundo, demonio y carne. Mundo, la concupiscencia y la carne. Bueno, Mundo, demonio y carne, dice. eso. Sin embargo, el Concilio Vaticano II nos ha hablado del mundo con un tono más positivo y cercano. Nos ha dicho, los gozos, las esperanzas y las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, de nuestro mundo, son a la vez gozos, esperanzas, tristezas, angustias de los discípulos de Cristo. En la Constitución, la primera Constitución firmada por Juan 23, ¿no? El santo que celebramos en su día. El Concilio nos ha enseñado a ver el mundo con nuevos ojos, a sentirnos parte de él, a escuchar la llamada de Dios para transformarlo según el Evangelio. Entonces, estamos aprendiendo que un poco a interpretar el Evangelio, porque en el Concilio también soplaba el Espíritu Santo. Si no eran declaraciones muy superficiales de parte de los 3.000 obispos que estaban ahí. Lo que dice, entonces, estas dos maneras de ver el mundo han creado mucho desconcierto entre nosotros en los últimos años, y gran parte de la confusión se debe al hecho de que no siempre queremos decir lo mismo cuando hablamos del mundo. En la oración de Jesús, lo mismo que en la vieja enseñanza del catecismo de Esteta, ¿no? El mundo es la parte de la creación que se opone a Dios, que le niega conscientemente y va en contra de su proyecto de amor. El Evangelio de Juan se refiere a esta realidad con una expresión más precisa cuando habla del pecado del mundo, ¿no? Que vino a quitar los pecados del mundo, ¿no? Entonces, no tenemos que tomar el mundo como si fuera una realidad que Jesús condenó para siempre, sin distinguir el mundo que es dominado por el pecado y por Satán, que es el príncipe, y el mundo que él mismo, digo, que todo lo había hecho bien. Pero este mundo es en realidad solo una parte o una dimensión del mundo con mayúscula, el que Dios creó, el que se expresa a sí mismo y su proyecto de amor, en el cual expresa. En cuanto a la creación de Dios, el mundo es bueno, ¿no? Este mundo no es el que se refiere al Concilio, también el propio Evangelio Juan dice, Dios ama el mundo. Tratamos de esta realidad. No con un amor cualquiera, sino con amor apasionado. Un amor que lo llevó a entregarse a sí mismo en su Hijo, como lo dijo claramente a Nicodemo. Tanto amó el mundo y entregó a su Hijo, único.
Y la prueba de ese amor es que no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo por medio de él. Jesús no es el juez del mundo, sino el Salvador del mundo, como acaban de reconocerlo los samaritanos cuando Jesús se encontró con la samaritana. Jesús no ha venido para enfrentarse al mundo, sino ofrecerse por él. Por eso se ha entregado para que el mundo tenga vida. Al final dice, el proyecto de Dios sobre el mundo es pues un proyecto de amor. Y la misión de Jesús es la de llevar a cabo ese proyecto ofreciendo al mundo la salvación, la vida y la luz. Entonces, poco a poco vamos cambiando un poco nuestra percepción. Y al leer los 26 textos, quedamos con la impresión de que Jesús detesta el mundo, no quiere saber nada del mundo. Pero leyéndolo con un poco más de inteligencia, de sabiduría que viene, ¿no? Entendemos que hay dos mundos diferentes. Los discípulos de Jesús, somos los creyentes, continuamos la misión que el Padre encomendó a Jesús. Él nos envió al mundo, lo mismo que el Padre envió a Él, para que amemos al mundo, para que le ofrezcamos en su nombre su luz y su salvación, para que nos entreguemos a Él hasta el final. En verdad, es verdad que al unirnos a Jesús, como los sarmientos de la vid, renunciamos a esa parte del mundo que se opone al proyecto de Jesús, el pecado. Y puede decir que en cierto modo ya no pertenecemos a este mundo. Pero nunca podremos decir que nuestra misión sea condenar al mundo o desentendernos de él. Esta ha sido ya la tentación de algunos grupos cristianos. Se ve que algunos cristianos de otras confesiones tienen una fobia contra, ¿no? O todo luz o todo blanco o todo negro, ¿no? No saben distinguir claramente que hay en cada persona hay un resto de humanidad y de la gracia de Dios. Es decir, entonces uno tiene que estar cuidándose mucho no tomar el texto de Juan en forma tan drástica, tan radical como aparentemente lo da el texto. Pero el concilio nos ha recordado que los seguidores de Jesús debemos estar en las entrañas del mundo, como la levadura en medio de la masa, como la sal en los alimentos, como la luz que ilumina la casa. Desde adentro y con amor apasionado estamos llamados a transformar este mundo a través del compromiso político, social y laboral, en la familia, en el barrio, en nuestro pueblo. El reinado del mundo que Jesús predicó no tiene como destinataria la iglesia, sino el mundo. Sí, Jesús no vino para salvar a la iglesia, a la comunidad cristiana, ni a los 11 ni a nosotros. Vino para todo el mundo. Y es muy importante entender lo que uno piensa. Cristo nos está mirando con una mirada de predilección a los que el Padre le ha traído, pero Él vino para salvar a todo el mundo. Y no solo al mundo humano. Detrás de nosotros están animales, aves, vegetales, minerales. Sí, el universo entero dice que el Espíritu Santo transformará la faz de la tierra. Dios retomará este mundo bellísimo que nos lleva, ¿no? En muchos aspectos y deplorable bajo otros aspectos, también lo transformará. Además de glorificar, de resucitar a los hombres, Dios reformará totalmente el mundo. Será otro nuevos cielos y una nueva tierra, dice el Apocalipsis, ¿no? Por tanto, el mundo externo, ¿no? Todo lo que nosotros contemplamos, el mundo animal, el mundo vegetal, será también transformado, renovado y asumido por Cristo, porque es criatura suya. Nosotros viviremos en un mundo mucho mejor del que vivimos ahora, siquiera, ¿no? San Pablo nos dice que toda la creación está gimiendo como con dolores de parto. Porque está engendrado a este mundo nuevo que Cristo redimirá. Entonces, quise entregar esto, va a ser mucho, porque uno a veces asume posturas o actitudes poco radicales. El mundo es, sí, hay que condenar todo lo que en el mundo es pecado, odio, corrupción, ¿no? Pero a la vez tenemos una misión dentro del mundo, en las entrañas del mundo, como dice Carlos Mestre, para que nosotros hagamos, como testigos de Cristo, hagamos una labor de conversión, de
de renovación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, es que no, Sí. yo quería compartir, no podríamos simplemente decir que nosotros ya no somos del mundo, taparnos los ojos y hacer los bobos, todo lo contrario. Dentro de nosotros sigue habiendo mundanidad, sigue habiendo una realidad que poco a poco iremos transformando, más bien el Espíritu Santo irá transformando en nosotros, pero estamos acá, somos parte de esta realidad, pero lo que yo creo que Jesús fue tan fuerte acá para tratarnos de mostrar que es incompatible el pecado y Dios. Porque Y a eso cuando... sí, porque quien dominaba el mundo ayer y hoy es el demonio. Por lo tanto, no estamos tan ingenuos nosotros pensar el mundo, no, el mundo, yo me siento muy bien, yo puedo aceptar cosas del mundo, otras no. Mucho ojo, porque Jesús fue tajante, radical, no oro por ellos. Y yo estoy segura que cuando decía eso, no oro por el pecado, no oro por... No por los pecados, sino por el pecado. En los pecados estamos todos, Él veía y no detrás de se todo, salva a nadie. sí, detrás de todo veía a Satanás. Claro. Él no podía aceptarlo. Él que es el pecado, Eso. entonces es por él que no ora, pero por todos nosotros sí, Sí. porque si no, no estamos acá. Esto que nos enseña que vivimos en un mundo que no nos gusta del todo, por supuesto, ¿no? Sabemos Pero es que muy hay atractivo en corrupción, hay otras engaño, cosas. hay atropello, hay choques, etcétera, etcétera. Pero tenemos una misión en el mundo, entonces tampoco podemos escaparnos de ese mundo. Exacto. Antiguamente los anacoretas, que se refugiaban en el desierto como San Antonio Abad y muchos otros, ¿no? Se encerraban como San Benito en esos conventos para dedicarse a la oración, etcétera. Escapamos del mundo porque el mundo en ese tiempo era feroz. Y tiene un sentido, o sea, sí. yo ahora entiendo a las monjitas de clausura, están en el cielo y se evitan todos los problemas, pero pues es una realidad, pues otra cosa muy distinta y es muy impresionante hacerlo, pero renunciar al mundo en todo el sentido estricto de la palabra, de alguna manera es a lo que nos está llamando, no a la naturaleza, no a la belleza, no a las cosas lindas, pero a todo lo que está corrompido por cizaña, o sea, por el pecado. Yo creo que es como la responsabilidad que todos también tenemos, pero también, por ejemplo, estos monjes de clausura y de eso, pues también han sido necesarios porque ha sido la levadura para que después se tenga una luz diferente y unas reflexiones que sin ese aislamiento no se hubieran logrado nunca. Y no sin su oración no estaríamos acá. Que un convento no es el cielo. En De el convento acuerdo. hay monjas y hay frailes que hacen imposible la vida y otra que la hacen mucho más agradable. Sí, Sí, señor. así es. Claro. Pero es que todas las relaciones interpersonales causan Claro. molestias. Hay egoísmo, hay orgullo. Sí, hay- claro, es que hay uno de todo. entra otra vez con su propio mundo adentro, el mundo entonces ahí quiere- está... Sí, el mundo quiere meterse en estos sitios para poder sacar a la gente. Entonces uno tiene que cuidarse mucho. Puede que ellos vivan de oración, pero tienen que tener mucha paciencia. Aguanta. Santa Teresa de Jesús decía que lo más difícil era no la oración ni la abstenerse de muchas cosas, aguantarse una monjita y otros dos, que le hacían imposible la vida. Santa Teresita, Sí, divina. imagínense. Y ellas pensaban que era su mejor amiga, tan linda. Sí. Pero era porque ella era capaz de trascender el mundo y vivir una realidad que nosotros seguramente no, pues visto con ojos mundanos, no vamos a poder asumir. Bueno, fue interesante, ¿no? Sí, muy interesante. Desde una óptica evangélica de Juan, el mundo, la realidad en que nos encontramos. Ahora sí podemos continuar en la página 139, cuando haya venido el Paráclito. ¿Quieres? Sí. Cuando haya venido el Paráclito, que yo enviaré de junto a mi Padre, el Espíritu de verdad, que De la proviene verdad. agrégale la- de la verdad, que proviene de junto al Padre, es Él que dará testimonio de mí. Más aún, también vosotros dais testimonio, porque estáis conmigo desde el comienzo. Entonces, la razón de ser por la cual Jesús obtuvo del Padre, tenga en cuenta que el Espíritu nace del Padre, el Padre lo comunica a Cristo, Cristo a nosotros. Los ortodoxos, separados de Roma, creen que es el Espíritu del Padre, no de Cristo. La pequeña diferencia del dogma, ¿no? Nosotros creemos que es Cristo que nos envió el Espíritu que el Padre le dio.
El amor, finalmente, ¿qué es el Espíritu? El amor. El Padre ama tanto al Hijo, no le da un sentimiento no le da caricia o besos, le da su Espíritu. Y Jesús no es que se priva de ese Espíritu, sino Jesús comparte con nosotros su Espíritu, su amor hacia nosotros para salvarnos. ¿No? Y lo que creen los ortodoxos es que viene del Padre directamente. Sí. Ah, Es muy difícil. Pero dice acá, ¿cuál es la razón de ser? Para que nosotros demos testimonio, porque estáis conmigo desde el comienzo, testimonio de que Jesús viene del Padre, que nos ha entregado su Paráclito. Entonces, una misión que tenemos nosotros, no es tanto la de predicar, sino dar testimonio que Jesús nos ha comunicado el Espíritu de su Padre, el amor de su Padre. Esto tiene una profundidad que ya no alcanzamos nosotros ni siquiera a expresar, ¿no? Es un regalo inmenso que nos ha hecho Cristo, compartiendo con nosotros el amor que el Padre tiene con el Hijo con el Padre. Bueno, ok. Sigamos en el 16.1. Bueno, hay notas muy bonitas aquí que vale la pena que en un segundo momento ustedes leyeran con calma. 16.1. Os he dicho... Capítulo 16, entonces. Listo, capítulo 16. Os he dicho esto para que no tropecéis. Os excluirán de la sinagoga. Sí, llega la hora en que cualquiera que os mate pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido a mi Padre ni a mí. Pero yo os he dicho esto para que una vez llegada la hora os acordéis de que yo os lo he dicho. ¿Yo? Palabra de Dios. te alabamos, Señor. Dice, al final de este discurso que los discípulos no tropiecen, el escándalo, ¿no? La traducción de la palabra escándalo, que es griego, es tropezarse. Sí, abandonando la fe en Jesús a causa de las persecuciones. Juan es el único que habla de la excomunión. Mire lo que dice a continuación, contra los judíos. Efectivamente, en el siglo I, después de Cristo, después de la caída de Jerusalén, fue en el año 70, los fariseos sustituyeron la autoridad de los sumos sacerdotes, que ya no había templo, no había más sacerdocio, no había sacrificio, no había nada. Se refugiaron en una ciudad que se llama Yamnia, cerca del Mediterráneo. Únicamente se llevaron la Sagrada Escritura, la Torá, el Antiguo Testamento. Dice, redactaron un texto que son llamadas las 18 bendiciones, donde fijaron cuál debía ser el comportamiento de los judíos después de la caída de Jerusalén, auténticos, los verdaderos fariseos, los auténticos. La última de estas bendiciones se refiere a los herejes de todo tipo, entre ellos los nazoreos. Los cristianos, los que creían en Jesús, judíos que creían que Jesús era el Mesías. No haya, dice el texto, no haya esperanza para los apóstatas. Que los herejes desaparezcan rápidamente, que sean borrados del libro de la vida y no sean inscritos entre los judíos. Desde ese momento, es una decisión, los cristianos no pertenecen más al mundo judío. Entonces, los excomulgaron. De ahí que los apóstoles, viéndose obligados, viéndose echados de las sinagogas, las pocas sinagogas que quedaban en ese tiempo, empezaron a reunirse en las casas para el primer día de la semana. Ya no observan el sábado, no reciben la circuncisión, no se atienden más a la norma del Antiguo Testamento. Empezó la vida, los cristianos se sintieron golpeados en la puerta en la nariz, váyanse, excomulgados, como cuando uno recibe una excomunión. No pertenezco más a la iglesia. Bueno, esto fue gravísimo, ¿no? Porque ellos eran judíos, creían, Claro. hijos de Abraham, creían, aceptaban la Biblia, pero los separaba. La fe en Jesús fue enviado por el Padre, ¿no? Mucha gente tuvo que haberse estado echado para atrás. Bueno, yo me devuelvo. Seguramente. Por miedo a la persecución, por eso. Claro. Os he dicho esto para que no tropecéis, ¿sí? Para que no echéis para atrás cuando deis testimonio de que Jesús realmente es el Mesías. Y efectivamente ocurrió lo que predijo Jesús, ¿no? Que muchos simplemente
regresaron. Después de anunciar la exclusión de la sinagoga, Jesús predice la muerte violenta de los miembros de la comunidad. Es muy franco. Dice, no esperen que los lleven En brazos. en brazos, en espaldas, todo lo contrario. Muy bien, terminamos y pasamos a continuamos al 16, 4, 3. Hay aquí una introducción que me gusta, que escribí con eso. Aproximadamente 366 años antes de Cristo, Sócrates, filósofo griego, fue acusado de no creer en los dioses del Estado de Atenas. En lugar de estos, de creer en divinidades nuevas. Sócrates era un ateo para ellos. No creía en los dioses, Júpiter, Venus, etc. Por eso fue condenado a quitarse la vida. Su discípulo, Platón, escribió en su obra, Los Diálogos, la apología de Sócrates antes de su muerte. En ella Sócrates defiende su inocencia, refuta las acusaciones de sus adversarios e invita a los atenienses a proceder con justicia. También Sócrates murió sin odio y rencores, pues estaba convencido que era mejor morir para liberarse de los disgustos de esa vida. Lamentablemente, muchos creen que Sócrates era un cristiano, finalmente, sin conocer a Cristo, pero era un hombre tan recto y tan transparente frente a esta idiotez de los otros era dioses. Fundamentalmente un cristiano. Sintió una voz divina que lo llamaba a aceptar su suerte. Sus palabras de despedida fueron, sin lugar a dudas, el testimonio elocuente de un hombre justo y piadoso, como Jesús, ¿no? Al despedirse de su suerte. Muy bien. Sigamos con el texto. Hay unas anotaciones sobre texto y... hay algo. León Dufour, el segundo, sostiene que no se trata de una repetición, porque aquí vamos a encontrar muchas cosas que ya lo dijo en los capítulos 14 y 15, ¿no? Aparentemente hay repeticiones, no sabemos a cuál. Dice, es una relectura en función de una nueva situación en la comunidad. Muy probablemente cuando Juan escribía el Evangelio, o quien redactó este Evangelio, no lo fue en bloque, no es que se empezó a las 8 de la mañana y terminó el fin de semana, el puente, sino que fue a lo largo de años, fue componiendo con la inspiración del Espíritu Santo este Evangelio. Es muy probablemente que las situaciones que está viviendo la comunidad de Éfeso y otras comunidades que estaban alrededor de la comunidad eran muy críticas. Por lo tanto, él tenía que, en su Evangelio, contestar, recoger aquellas palabras de Jesús que sirvieran para contrarrestar ciertas situaciones que se daban en la comunidad. Por lo tanto, las repeticiones que encontramos no tengo que atribuirla a una memoria muy corta de parte del redactor de Juan, sino que sobre la marcha Juan escribía, recordaba, porque tenía el Espíritu Santo, recordaba palabras y expresiones que Jesús había dicho. ¿Entienden? Ok, sigamos entonces. 4b. Juan 4. Si esto no os lo dije desde el principio, es porque estaba con vosotros. Ahora vuelvo a aquel que me envió y sin embargo ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vuelves? Pero, ¿por qué os he dicho esto? ¿La tristeza ha llenado vuestros corazones? No obstante, os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. En efecto, si no me voy, el Paráclito no vendrá a vosotros. Al contrario, si me marcho, os lo enviaré. Palabra de Dios. Entonces, imagino la cara de los apóstoles cuando él dijo que se iba, se ponen tristes. Y ante todo sabían que les esperaba la persecución, los tropiezos, los escándalos, etc. Entonces Jesús dice, conviene que yo me vaya porque si no, no envío al Paráclito, al valedor o el defensor. Si me marcho, os lo enviaré. Una razón obvia. Jesús, no, es un misterio para nosotros, tenía que estar junto al Padre para poder compartir el Espíritu que era común al Padre y al Hijo. No podía hacerlo desde este mundo. Tenía que volver al Padre para enviar al Paráclito.
una prueba más de que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, no solamente del Padre. Si Jesús mismo lo dice, hace falta que yo regrese para poder enviar a usted el Paráclito. Para nosotros, por supuesto, es una palabra consoladora, muy consoladora. Sabemos que Jesús no nos dejó solos, sino nos envió a alguien que es su propio Espíritu. Es el mismo Jesús presente, pero espiritualmente entre nosotros. Difícil formar una idea, porque nosotros no sabemos lo que es espíritu, conocemos palpablemente la memoria, pero cuando decimos espíritu no es una persona, pero es el propio Padre y el Hijo que viene a nosotros, porque es el amor del Padre y del Hijo, ¿no? Sin embargo, a partir de este momento, Jesús tiene un gran poder sobre el Espíritu. Dice, el Espíritu no dirá sino lo que yo os dije. Tiene una relación muy especial de Cristo con el Espíritu Santo, en relación con nosotros. Muy bien, sí. Dice, bueno, hay una nota aquí, que de repente vale la pena que lo vean. Sobre esta situación trágica de los apóstoles, la tristeza que los embarga, porque saben que van a ser perseguidos, van a ser condenados, van a ser asesinados, Juan proyecta la situación de su comunidad, que después de haber creído en la victoria de Cristo sobre la muerte y la inminencia de su retorno, constata la incredulidad del mundo y los efectos de las persecuciones. Los apóstoles no preguntan a Jesús qué vas a hacer después de haber regresado al Padre. Imagino que es muy difícil esa pregunta. ¿Seguirás al frente de tu causa, el reino de Dios, o de nosotros? Jesús solo insiste en la conveniencia de su retorno al Padre y en el envío del Paráclito. En adelante, es Él que dispone del Espíritu. Mira que dice. Es Jesús que dispone del Espíritu, que es común con el Padre, porque todo lo que tiene el Padre es mío. La llegada del Espíritu representa el comienzo de una nueva etapa o época para la humanidad, el tiempo del Espíritu de Jesús o de Jesús en el Espíritu. Es decir, con Pentecostés empieza una época nueva. Ya no está Jesús físicamente, palpablemente, ¿no?, entre nosotros, pero está Él. Tan así que San Pablo en alguna parte de una carta dice, Jesús es Espíritu, Cristo es el Espíritu. Porque finalmente, ¿qué es el Espíritu? Es el amor que comparte con el Padre. Nosotros pensamos, bueno, es una persona, sí. El concepto nuestro de persona hace que sea un individuo. El único Dios es uno solo, aunque tiene tres formas de presentarse, pero es siempre Dios uno, que se priva de su Hijo, lo envía al mundo, y Cristo nos envía su Espíritu, pero siempre el mismo Dios. No hay pluralidad, hay unión, que es muy difícil para nosotros poderlo. Los padres de la Iglesia a veces dicen que son como las manos del Padre. Una mano es Cristo, la otra mano es el Espíritu, ¿no? Pero es una forma muy ingenua de ver la Trinidad. Bueno. Es muy frecuente utilizar o escuchar la frase que dice, vamos al Padre por Cristo en el Espíritu. Esta es la fórmula paulina. Al Padre por medio de Cristo en el Espíritu, sí, en el amor. Muy bien, sigamos. Al venir, Él establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. Jesús les dice... No, ¿en materia de pecado? En materia de pecado, de justicia no y de aquí juicio. arriba. Perdón. En materia de pecado, no creen en materia de pecado no creen en mí. En materia de justicia, vuelvo al Padre y ya no me tendréis a la vista. En materia de juicio, el príncipe de este mundo ya ha sido condenado. Palabra de Dios. Entonces, el Espíritu tiene una misión concreta. La primera es, lo dice acá, en materia de pecado, aquí abajo, en versículo 8, un comentario. El texto se refiere a la incredulidad que la comunidad joánica experimenta a su alrededor, en ese mundo en que se prolonga el rechazo.
no creer en Jesús es el pecado. Uno puede decir, yo no creo en Dios. Hasta ahí. Pero la salvación consiste en que creamos en Cristo. Lo dirá más tarde Juan, ¿no? Creer que hay un solo Dios, pero lo definitivo es creer que Dios se hizo presente en Cristo. Entonces, el pecado consiste en esto, dice, no creer en Jesús, ese es el pecado fundamental. Para la gente que no conoce la Escritura, cree que es suficiente creer en Dios, ¿no? Normalmente. ¿Tú eres creyente? Sí, yo creo en Dios. ¿Y crees en Cristo? Bueno, entonces, en cambio, Juan pone las cosas muy a claro. Pero nosotros no sabemos nada de Dios. Lo que sabemos de Dios lo sabemos a través de Cristo. El que niega a Cristo, por lo tanto, no, niega todo. Es el gran pecado. Siento que el pecado tiene que ver con Dios, al proclamar que Él ha sido enviado por el Padre y que su palabra y obra manifestaban la del Padre, Jesús reveló la unidad con Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo permitirá a los discípulos comprender que al descalificar a Jesús y su mensaje, el mundo se resiste a Dios y comete pecado. Es la primera función del Paráclito, demostrar que al negar, a rechazar a Cristo, el mundo está en el pecado. Segundo, en materia de justicia, el regreso de Jesús al Padre prueba que Dios ha sido justo con él, lo ha glorificado, le ha dado la razón, lo ha glorificado y le ha dado la victoria. En contra de lo que opinaba el mundo que se había burlado de su muerte y aparente fracaso, el Espíritu Santo probará que la existencia de Jesús no terminó en la vergüenza de la cruz, sino en la gloria. Tercero, en materia de juicio, la tercera función del Espíritu Santo. Jesús, ¿qué dice? El Espíritu Santo probará que Dios ha condenado a Satanás y ha glorificado a Jesús. Él demostrará que quien salió condenado fue Satanás y no Jesús. Entonces, tres funciones que tiene el Espíritu Santo en el mundo. Y lo está haciendo continuamente, ¿no? Muy bien. ¿Podemos continuar? Un poquito. Sí, todavía. Okay. Leamos esto. Versículo 12. Versículo 12. Todavía tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no podéis soportarlas. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os conducirá a la verdad entera. En efecto, no os hablará por propia iniciativa, sino que manifestará todo lo que oiga y os comunicará todo lo que ha de venir. Sí. Él me glorificará porque recibirá de mi propiedad y os lo comunicará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho, recibe de mi propiedad y os lo comunicará. Palabra de Dios. Mire, qué claridad que tiene acá, y profundidad, ¿no? Otra función del Espíritu es conducirnos a la verdad. Nosotros creemos que la Iglesia, por la tradición apostólica de Pedro, etc., continuamente está siguiendo las normas, las palabras de Jesús, el Evangelio, independientemente que en los diferentes concilios, cuando poco a poco fue aclarando grandes verdades alrededor de la persona de Cristo, de María, Madre de Jesús en el concilio de Éfeso, etc., una función del Espíritu Santo fue ayudar a la Iglesia a conocer la verdad, porque hacía falta, a partir del Evangelio, aclarar muchas cosas, ¿no? Por lo tanto, la Iglesia es la que cuenta con el apoyo, con la inspiración del Espíritu Santo en los concilios, ¿no? Entonces, dice, ustedes no podrían soportar todas las verdades. Obviamente los apóstoles no tenían capacidad de entender muchas cosas, y tampoco cuando murieron, imagino que todavía tenían muchas verdades en la mente. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os conducirá a la verdad entera. Esto es lo que nos consuela, que la Iglesia no está no se engaña, sino que cuenta con la inspiración, con la revelación. Dice, el que
En efecto, os hablará no por propia iniciativa, el Espíritu Santo no tiene iniciativa propia, sino que manifestará todo lo que oiga y os comunicará lo que ha de venir, que es el propio Espíritu de Cristo. No podía haber contradicción entre el Espíritu Santo. Entonces, el que diga, supongamos que hay contradicción entre lo que dice el Evangelio con lo que más tarde la Iglesia en forma solemne y dogmática expresa en los concilios, no puede haber contradicción, habrá evolución, habrá explicación. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo es el que guía a la Iglesia a la verdad, no puede haber contradicción entre el Evangelio y lo que el Espíritu Santo va a estar revelando, pero no cualquier declaración de la Iglesia en las encíclicas, en los discursos del Papa, es la verdad, porque la Iglesia ha cometido grandes errores de apreciación. Carlo Guzzi, Marco Guzzi se divierte muchas veces cuando se refiere a algunas expresiones de la Rerum Novarum de León XIII, ¿no? Dice, la Iglesia se ha equivocado muchísimas veces en cuestiones de menor valía, pero sobre cosas fundamentales, dogmáticas, la Iglesia expresa, cuenta con la inspiración, con la ayuda del Espíritu Santo. Aún el propio Papa, cuando el Papa Pío XII declaró la Asunción de María, él no convocó un concilio, lo dijo él, con la autoridad del apóstol San Pedro, etc., declaró como dogma de fe la Asunción de María, la Inmaculada Concepción, ¿no? Pero el último concilio Vaticano II nunca se arrogó este poder, aunque creemos de que gran parte de la constitución del concilio manifiesta verdad ajustada al Evangelio, pero no podemos aceptar fácilmente todo como si fuera como dogma, ¿no? Bueno, entonces dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho, recibe de mi propiedad y os lo comunicará. Entonces, por eso hay cierta dependencia entre el Cristo y su Espíritu. El Espíritu nos da a conocer lo que Jesús, que es la palabra del Padre, nos viene a revelar. Al final hay un texto que dice, el Espíritu hablará lo que oye del Hijo. El Espíritu oirá de Jesús lo mismo que Jesús oía del Padre. Su voz no llegará a sus oídos como la de Jesús, sino a su corazón. Además, comunicará lo que ha de venir. León de Furt explica así, el Espíritu hará ver a los creyentes cómo tiene que reaccionar ante los acontecimientos que se van presentando. Confiamos de que el Espíritu Santo es el que maneja el barquito de la Iglesia, ¿no? Muchas veces lo vemos este barco como andando medio zozobra, ¿no? Pero si creemos que Jesús envió al Espíritu para que guíe a la Iglesia, a su comunidad, en cosas fundamentales, pero no en todas las decisiones, creemos que realmente la Iglesia está siendo guiada por Dios, ¿no? Y nosotros podríamos verlo desde la Iglesia, pero es a cada uno de nosotros que el Espíritu nos orienta, nos guía, y nosotros lo tenemos desempleado. La misión es volverle a dar su puesto y realmente contar con él, porque si simplemente lo volviéramos un ejercicio diario, empezaríamos como un proceso a aprender a escucharlo, a sentirlo y a que él nos guíe a nosotros también. Importante que vean siempre, el Espíritu siempre es el Espíritu de Jesús, fundamentalmente, ¿no? Sí. Porque el Padre lo entrega a su Hijo, que es el amor. El Hijo no es que se desprende, sino que el Hijo dice, yo voy a estar con vosotros hasta el final del mundo, a través de su Espíritu. Entonces, siempre el Espíritu de Cristo, que hay que tener en cuenta. Cuando yo pido, ¿a quién pido que envíe? Yo pido a Cristo que envíe su Espíritu, como si fuera único, propiedad exclusiva de Jesús. Siendo que el Espíritu es del Padre también, pero nosotros pedimos a Jesús que nos envíe su Espíritu, lo que da a entender que hay una relación muy inmediata entre Jesús y el Espíritu Santo, sin perder de vista que el Padre es la fuente del Espíritu, el amor del Padre hacia Cristo, y Cristo nos lo comparte a nosotros. Cosa maravillosa para que deberíamos, último decía, escucharla de rodillas, no sentado aquí, porque son regalos tan inmensos, tan
tan gratificantes que uno no puede creer que Cristo esté presente en nosotros a través de una forma espiritual. Es el mismo que está presente, pero en una forma diferente como estaba presente en el cenáculo que ves. Pues a mí una de las cosas que me queda ahorita como resonando mucho es que de pronto en algunas ocasiones yo decía, pero es que yo de qué me confieso, yo no tengo que confesar. Pero pues ahí era justamente la falta de espíritu que me mostraba justamente cuál es el pecado y es... ¿Cuáles son los pecados? Y obviamente ya ahorita pienso que me podría confesar todos los días. Sí, al ratico de una vez como sale. Ya dice, sale y uno dice otra vez como que Ya estoy lista. como que voy a volver, sí. Los tres pecados que dice, Justicia. que indica antes no son muy comunes, ¿no? El negar totalmente a Cristo y creer que Satanás ha vencido el mundo. No, pero nosotros sí necesitamos continuamente que el Espíritu nos despeje la mente, porque y cada falta de amor prácticamente es una falta contra el Espíritu. San Pablo dice, no entristezcáis al Espíritu Santo. Se ve que Él es nuestro huésped y cada vez que nosotros limitamos nuestro amor a Dios o al prójimo, entristecemos el que es el amor de Cristo por nosotros. Sí, no es fácil escapar de mostrar a estas verdades profundas. Sí. ¿Terminamos ahí? Sí. Entonces llegamos hasta el versículo 12. Falta todavía algo del capítulo 17, la oración de Jesús, final, la oración de Jesús, muy bonita, para luego afrontar lo que es la pasión de Jesús y de muerte y resurrección. Que será un pasito más adelante. Bueno, la próxima vez terminamos con la oración de Jesús, creo, ¿no? Y quién sabe cuando podamos recordarnos, porque en noviembre, depende un poco de cuestiones personales, estamos por la operación de mandar, es posible que tengamos que aplazar un poco. Bueno, es importante que... Terminamos dando gracias al Padre por todo lo que nos ha revelado a través de Cristo en el Espíritu Santo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, Padre nuestro. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno.